Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista. Bueno, como cada miércoles hablamos de temas económicos, hoy Victoria Lambruschini está tomando clases, tomando exámenes, ¿sí? Así que... ella está rindiendo un concurso, me dice acá. Mirá el desfase de la información. Bueno, está rindiendo concurso, es docente universitaria, Victoria, así que bueno. Por eso estamos en comunicación con un querido amigo, Juan Pablo Enríquez, para analizar todo lo que tiene que ver con la situación económica, con estas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por esta atención. Hola Sandra, buenos días, ¿cómo le va a toda la audiencia de LT14? Y bueno, ojalá a Victoria le vaya bien, si le va a rendir un concurso. Claro que sí, estamos seguros que sí. Bueno, Juan Pablo, decíamos, ¿no? Ha habido muchas repercusiones respecto de lo que han sido los anuncios del Gobierno Nacional, buscando también establecer un control de precios, sobre todo con respecto al tema de la carne. Sí, estaríamos ocupando agenda en este momento con este tema. Algunos números como para entrar en clima y saber de qué se trata. La producción ganadera no ha cambiado a lo largo del último tiempo, ha sido prácticamente de 51 millones de toneladas en la Argentina. Lo que sí ha habido es una enorme modificación en relación con la venta al exterior. China ha sido el principal causal de nuestras compras, y eso ha repercutido en el consumo interno, porque a partir del año 2015, cuando se vino la gestión de Cambiemos, no solamente se redujeron las retenciones al sector, estamos hablando de un 15% a un 9%, que es en la autoridad, sino que se eliminaron las cuotas de exportación, con lo cual gran parte del consumo interno, que pasó del 58 kilos por tonelada por persona a 43, que en la actualidad es el más bajo de la historia, y eso termina repercutiendo directamente en precios, es decir, que en la Argentina, en la mesa de los argentinos, terminamos pagando el precio que se está vendiendo a nivel internacional en dólares. Y recibiendo otro tipo de carne, ¿no? Porque los cortes internacionales tienen otras características. Exactamente. Pero esto determina que al mantener la misma producción y al elegir mercados internacionales, se tenga que desabastecer el mercado interno. La medida del gobierno tiende a eso. Quizás algunos sostienen que es por muy poco tiempo, un mes es prácticamente muy poco. Quizá cuando empiece a transcurrir el tiempo se pueda llegar a acordar un mayor lapso, pero en definitiva tiene que ver con eso. Estrepitosamente se han ido los precios por las nubes en este rubro, y me parece que hay que tomar el toro por las asas y tratar de cuidar la mesa de los argentinos. De hecho, esta misma medida la implementó en el año 2005 Néstor Kirchner ante una situación similar, pero el cierre de exportaciones fue por 6 meses y el tema se pudo solucionar. Es cuestión de establecer pautas entre las partes, ¿no? Sí, también respecto de todo lo que tiene que ver con la cadena de producción, ¿no? ¿Crees que allí habría que instrumentar algún otro tipo de medidas, justamente? Sí, eso es fundamental. Hubo un estudio la semana pasada que salió en varios medios que decía que se aumentan en 10 veces el precio de los alimentos desde que sale del productor hasta que llega a la góndola del consumidor. Es aquí donde es fundamental el rol del Estado en hacer cumplir la ley de góndolas, en hacer cumplir este sistema, este mecanismo de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los grandes supermercados, que son quienes venden mayor cantidad de productos para los consumidores. Y es fundamental también controlar varias aristas. La semana pasada se conoció el indicador de inflación del 4,1%, llegamos a abril superando el 17%, y quizá ese mecanismo que se había planteado en el presupuesto 2021 de alcanzar el 29% de inflación anual no se va a poder concretar. De esta forma, lo que el Estado tiene que hacer es controlar el tipo de cambio, porque ha habido, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, un incremento importante del tipo de cambio que termina repercutiendo
en la inflación de los alimentos, pero sobre todo la gran incidencia se da, así como pasa con la carne, por los precios internacionales de los commodities, sobre todo del trigo y del maíz, que fueron liberados a partir de 2015, que no se ha trabajado sobre las retenciones de esos elementos y que generalmente forman parte de los costos de gran cantidad de los alimentos en la Argentina. Juan pero Pablo, a su vez también otra de las... sí, te escucho. Sí, otra de las grandes causales de la inflación es la concentración monopólica de la industria alimenticia. Justamente ahí iba a apuntar la pregunta que te quiero formular en relación a algo que hablábamos, ¿no? De los sectores mega concentrados, los oligopolios y demás, que incluso trascienden las fronteras nacionales, ¿no? Digo, esto hay que pensar en los grupos, en una estrategia macropolítica incluso. Entonces pensaba hasta dónde puede ser la incidencia que un país puede formular en relación justamente de medidas concretas para modificar esto que es un tema estructural. Es un tema estructural muy difícil de solucionar. Lo único que necesitamos es un Estado fuerte y empoderado para defender los intereses de la población. No existe otra alternativa. Y en ese sentido hay que incidir sobre estas cadenas de valor formadoras de precios, y el Estado debe generar todas las medidas arbitrarias y tienen que ser sancionar. Lo que pasa que asumió Alberto esta parte, se han hecho acuerdos y demás que después no se terminan cumpliendo. Entonces me parece que ya no hay más posibilidad para... Sí, pensaba en las convocatorias a las mesas de diálogo, ¿no? En esta apertura que se dio el año pasado, en donde participaban casi todos los sectores, hubo en principio acuerdos, pero después resulta que en los hechos concretos estas medidas no se cumplen. No terminan respetando nada, justamente. Entonces ahí donde el Estado tiene que generar las sanciones correspondientes. El tema es que gran parte de esas corporaciones económicas tienen mucha incidencia en medios de comunicación y demás, y van generando todo un sentido común a la población de que si el Estado actúa, somos Venezuela, de que somos autoritarios. Entonces me parece que se necesita un Estado que tome las medidas necesarias para poder resolver eso. Es muy complejo. Sí, pero fíjate vos que incluso en Estados Unidos, cuando los mercados tienden a generar perjuicios para las empresas, inmediatamente se sale a pedir la intervención. Exactamente, pero los Estados Unidos es la potencia más importante del mundo y a nosotros siempre nos cuesta, y venimos de proyectos políticos que forman parte específicamente del mercado y que han gobernado para el mercado sin pensar en la población, y estamos pagando las consecuencias. Poder desentrañar todo ese entramado de vínculos entre el poder económico, el poder judicial y en algunas ocasiones el poder político es muy complejo, pero hay que intentarlo. También es fundamental tomar medidas conjuntas, no medidas aisladas. Por ejemplo, con el tema de las exportaciones, lo que hay que hacer también es verificar si las retenciones actuales son congruentes con el tiempo que estamos viviendo para que no termine afectando en precios internos, y sobre todo, y lo que se está discutiendo mucho, es el control de puertos, porque eso determina una enorme cantidad de subfacturación de cereales, de carne y demás, que va estrictamente ligada a una merma en la recaudación y obviamente y concomitantemente termina afectando en precios internos en cada alimento indispensable para las familias de Argentina. Bueno, esto que señalabas, ¿no? Cómo tiene que ver todo con una política de Estado, ¿no? Con políticas públicas activas y con un tema que hemos analizado aquí también, que tiene que ver con la importancia geopolítica del tema de la denominada hidrovía. En realidad, todo lo que tiene que ver con esto que vos señalabas, que es la comercialización a través de los puertos. Sí, el otro día hablábamos en otro medio de comunicación y pareciera que justamente esta situación de pandemia en la que vivimos, donde la población no se puede manifestar, pero sería fantástico que se genere ese sujeto político popular que salga a defender ese tipo de políticas. La cuestión de las retenciones de las exportaciones es fundamental para cuidar el precio de la carne, que es un insumo central en la alimentación de las argentinas y los argentinos. Ojalá se pudiera conformar ese sujeto político que pueda pelear por este sentido común y por esta medida que en definitiva tiende a eso. Es una pequeña medida, no sé si va a terminar siendo del todo efectiva porque debería ser en forma conjunta con otras medidas también, pero me parece que es una puerta
que avisora con optimismo a que el Estado está tomando las riendas de una vez por todas, salir un poco del consenso y entrar en situaciones de plantear la agenda política, porque esto es una medida netamente política. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación hoy aquí en Dar la Nota. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Juan Pablo Enríquez, economista, que justamente analizaba, ¿no?, esta situación, este contexto tan particular en el marco de la pandemia.